En la era digital es esencial conocer las tecnologías habilitadoras o facilitadoras para la eficiencia operativa, la innovación y la seguridad. Y hoy como nunca estamos comenzando a comprender que la base de esto es la importancia de la gestión de los datos para garantizar que en la toma de decisiones estén disponibles, seguros, completos y precisos. Soy Rocío Brauer y hoy en Digital te invito a saber más sobre arquitectura de datos e información. Conectamos. La Data Architecture, o arquitectura de datos, es una estrategia que define la manera en la que una organización gestiona sus procesos para acceder, integrar, transformar, analizar y compartir grandes volúmenes de datos de manera eficiente y segura. Esto es fundamental en la era del Big Data, o datos masivos, que son conjuntos de datos de gran volumen, variedad y velocidad difíciles de ordenar, procesar y analizar utilizando métodos tradicionales. Para conseguir convertir esta información no estructurada en información valiosa, el Data Science o ciencia de datos reúne distintas herramientas para lograr la optimización de la información. De esta manera, tanto la arquitectura de datos como la ciencia de datos juegan un papel determinante al momento de analizarlos y extraer su verdadero valor. Otro de los motivos por los que es importante la implementación de la arquitectura de datos es porque tanto los datos como las necesidades de las organizaciones cambian constantemente. Esto implica mantenerse en la vanguardia para evolucionar en el tiempo y poder responder a las nuevas necesidades que pueden afectar la competitividad de cada organización, afectando sus resultados a corto, mediano y largo plazo. Estamos en el chat presencial en digital, súper contentos hablando de este tema que definitivamente no es fácil tal vez entender toda la arquitectura de datos y la información, pero sí es sencillo el hecho de que hoy quien domina la data lo domina todo, y por ello nos acompaña un invitado de primeras ligas que es el doctor Rolando Menchaca Méndez. Él es el jefe, es investigador, profesor investigador en el Laboratorio de Redes y Ciencia de Datos en el Centro de Investigación de Computación en el Politécnico, nada más y nada menos. Muchas gracias por estar en digital, Rolando, bienvenido. No, al contrario, Rocío, es un placer y un honor estar aquí con tu audiencia y poder platicar de este tema tan importante. Exactamente, ese es el meollo del asunto, como dicen por ahí. ¿Por dónde debemos guiar a la audiencia para que sepa de qué estamos hablando? Las arquitecturas de datos son una tecnología que viene desde los años 80, pero que poco a poco han ido permeando casi todos los aspectos de la vida. Originalmente, las grandes empresas o las instituciones de gobierno eran las que lo implementaron y le sacaron provecho, pero poco a poco se ha ido metiendo en todos los aspectos de la gente común. O sea, lo podemos experimentar en los servicios que nos da tanto empresas como gobiernos, como personas, pero las instituciones le sacan mucho provecho a poder utilizar esa información que recolectan, sistematizan para la toma de decisiones. ¿Afecta a todas las áreas de, sea gobierno, instituto, empresa? Y personas, sí. Y personas. O sea, las empresas pueden tomar decisiones de negocios estratégicas, hacer sus proyecciones, cuál va a ser su demanda, les sirve para conocer a sus clientes. Los gobiernos pueden utilizar esa información y la usan para entender a profundidad las problemáticas, por ejemplo, ahorita el agua o la criminalidad. Oye, Rolando, estamos hablando de una cantidad exorbitante de datos. Si un gigabyte es 1024 megabytes, estamos hablando de arriba de los petabytes, porque podemos llegar hasta los zettabytes, que ahora sí que es la cosa más increíble de términos de, ya no es big data, es huge data, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos con tantos datos que luego, pues es demasiado? ¿Cómo los estructuramos? Claro, precisamente ese es el reto de las arquitecturas de datos, como bien lo has dicho. Por ejemplo, hay tecnologías como el Internet de las Cosas que censan pues absolutamente todo el tiempo, ¿no? Y eso genera... Que son los millones de aparatos, dispositivos y personas y hasta animales conectados a Internet. Exactamente, o sea, ¿no? Ya todo está conectado a Internet, generando datos. Entonces todos esos flujos de información se deben de recolectar, limpiar y sistematizar en un sistema, en una arquitectura de datos. De manera simultánea se han desarrollado nuevas tecnologías, tal vez la gente cada vez está más familiarizada
con la inteligencia artificial o la minería Pero de datos. últimamente, ¿no? Sí. La minería de datos es menos. ¿Qué es la minería de datos para que La entienda nuestro minería de público? datos es similar a la inteligencia artificial. Lo que buscan ambas es detectar patrones en los datos. Los datos uno lo puede pensar como el mineral en bruto. Ok. Y de lo que se trata la minería de datos es de sacar pedazos de información que pueda servir para tomar decisiones que, como hemos platicado, puede ser desde individual, por Hasta ejemplo, empresas. ¿Qué te hasta parece si empresas. los casos de uso nos los cuentas en un segundito más? Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Porque bueno, definitivamente, hablando de esto, ante el surgimiento de nuevos orígenes de datos, ante tecnologías emergentes, como lo está diciendo el doctor Rolando, la IoT o Internet de las Cosas, una buena arquitectura de estos datos nos garantiza que sean manejables, útiles y facilita lo que se conoce como la gestión del ciclo de vida, es decir, desde la entrada hasta la destrucción de los datos, y puede evitar además el almacenamiento redundante, mejorar la calidad de los mismos datos con su limpieza, eliminación de duplicados y de habilitar nuevas aplicaciones y generar muchas más innovaciones. Vamos a conectar ahora con la opinión de Antonio Isaac, aquí en Digital. La tecnología conlleva grandes avances y uno de los más importantes de nuestros días, estamos viviendo esa transición, es la inteligencia artificial. Sin embargo, viene con una serie de retos. Probablemente el más importante sea la protección de nuestros datos personales. Hay dos vertientes en este sentido. Primero, la posibilidad de la nueva forma que tiene la inteligencia artificial y distintos algoritmos que aplican sus redes neuronales de sintetizar tanto nuestra voz como algunos gestos, características de cada una de las personas que nos identifican. Y por el otro lado, la enorme capacidad que tiene los nuevos sistemas de cómputo basados en algoritmos neuronales y recargados sobre procesos de inteligencia artificial para craquear cuentas. Esto es violar precisamente los derechos digitales que tenemos de conservar nuestra privacidad. Por supuesto, hay algunos gobiernos del mundo que lo hacen más sencillo y te piden tu password para ver todo lo que has navegado en los últimos años y ver completamente tus historiales y toda tu red de contactos en Internet. Sin embargo, cuando menos lo dicen, en algunos otros casos lo siguen haciendo a través de la inteligencia artificial. Este va a ser uno de los retos más importantes a debatir, reflexionar y sobre todo concientizarnos acerca de nuestra ciudadanía digital. Todo esto tendrá mucho crecimiento, pero sobre todo en esta que es probablemente la generación más sabia en la historia de la humanidad, tendrá la responsabilidad en cada uno de nosotros para proteger todos nuestros datos personales. Continuamos con el doctor Rolando Menchaca Méndez, que, bueno, todo un politécnico, ¿no? Sí. Trabajando en el SIC, en el Centro de Investigación en Computación, en el Politécnico, en el IPN. Correcto. Nos decías en el bloque anterior, a ver, casos de uso, aplicaciones, ejemplos concretos de esta arquitectura de datos, ¿cuáles serían? Sí, hay los casos de usos pueden ser desde nivel micro de las personas a cómo la O sea, los de a información. pie. Sí, o sea, todos nosotros, a cómo la información que los sensores y nuestra interacción con los sistemas puede servir para mejorar nuestra calidad de vida. O sea, un ejemplo concreto son los dispositivos de monitoreo de salud. Entonces nos pueden servir para ir ajustando nuestro estilo de vida, pero eso mismo a una escala, digamos, social, le puede servir a los sistemas de salud para conocer a su población, entender tendencias, ver causas y efectos de más. Mejores prácticas en cuanto a mejores prevención, prácticas, seguimiento y exactamente. salud personalizada. Y, por ejemplo, en el SIC específicamente, ¿cómo manejan los datos? En el SIG de lo que se trata es más bien hacer investigación y lo que nosotros hacemos es diseñar nuevos algoritmos para el análisis de datos. Entonces nosotros a lo que nos enfocamos es en desarrollar nueva tecnología para eso. Y bueno, tenemos ya después casos de prueba o casos específicos dependiendo de, por ejemplo, de si queremos abocarnos a un problema nacional o si hay una empresa que se acerque a nosotros. Recuerdo perfecto que en 2019, hablando precisamente con personas del Instituto Politécnico Nacional, directivos y demás, o el director, de hecho, en ese momento del Politécnico, nos hablaba el doctor Mario sobre la ciencia de datos, que era una de las nuevas profesiones, ¿no?, que se estaba implementando en el Politécnico. Al 2019 a 2024, ¿cómo ves esta matrícula? ¿Ha tenido mucho éxito? Sí, sin lugar a dudas. Las carreras están muy bien establecidas. Ya
ya fueron los primeros egresados que se posicionan muy bien. Simultáneamente se ha estado trabajando en un nuevo posgrado de ciencia de datos, maestría y doctorado, que va a arrancar el próximo año, que ha tenido un enfoque muy interesante porque precisamente se le ha dado énfasis a resolver los grandes problemas de la sociedad y de los gobiernos. Entonces, una de las misiones de ese nuevo posgrado es acercarse a la industria, acercarse a los gobiernos y también al sector social para resolver sus problemas con estas nuevas tecnologías, que la sociedad de manera colectiva se va a beneficiar de esta tecnología, siempre y cuando seamos cuidadosos en cuidar la privacidad, en cuidar la seguridad de los datos. Y un punto importante ahí tiene que ver con algo que se conoce como la gobernanza de datos, que son prácticas y estándares que las arquitecturas de datos deben de incorporar para garantizar todas estas cosas. También en estos últimos días se ha anunciado que los legisladores están trabajando en leyes asociadas con la regulación, con regulación, que es importante, claro, para que efectivamente todas estas tecnologías con todo su poder se puedan utilizar en beneficio de la mayoría. De la ciudadanía, ahora sí que como diríamos en términos del ecosistema digital del usuario final, de ti. Exactamente. De mí, ¿no? De todos. Muchas gracias, Rolando, por estar con nosotros hoy en Digital. Y ahí están las redes del doctor Rolando Menchaca, que por supuesto es importante que lo siga. Su trabajo en el Politécnico es muy destacado, como todos los politécnicos, como todos los investigadores. Y bueno, pues a seguir con los estudiantes, ¿verdad? Porque eres también profesor. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias. Es un placer, un honor estar aquí en mi casa en el Politécnico. Vamos ahora, por supuesto, a continuar en Digital con esto que estoy segura que te va a encantar. Trivia. ¿Sabes qué es un pantano de datos? A. Es el edificio donde se almacenan los ordenadores. B. La supercomputadora donde se guardan los datos. C. Almacenamiento de datos desorganizado. La respuesta correcta es C. Un pantano de datos es una gran reserva desorganizada de datos, puede contener datos en bruto, no estructurados, semiestructurados y estructurados en su formato nativo a escala. Estos datos pueden ser valiosos para el análisis, pero necesitan una gestión adecuada para ser realmente útiles. Al estructurar datos e información de manera efectiva, las organizaciones pueden obtener accesos privilegiados o puntos de vista valiosos y ayuda a impulsar la productividad y proteger la integridad y privacidad de sus activos informáticos contra brechas de seguridad. Además, un esquema de datos robusto asegura que las empresas cumplan tanto con regulaciones de protección y escalen sin problema a medida que su volumen de data aumenta, manteniendo la calidad y la relevancia de la información en todo momento. Sin embargo, el despliegue y la gestión continuos de una arquitectura de datos competente enfrentan desafíos significativos, desde la complejidad de integrar fuentes de datos dispares hasta la necesidad de contar con habilidades especializadas para su administración efectiva. A pesar de estos obstáculos, las ventajas de invertir en una infraestructura de datos sólida son claras, ofreciendo a las organizaciones una base sobre la cual pueden construir su futuro digital, impulsar la innovación continua y sostener su competitividad en el mercado global. Hay que destacar que la implementación de una arquitectura de datos moderna es un proceso iterativo que requiere una mejora continua y la adaptación a las necesidades cambiantes de una organización o negocio. Y es importante porque ayuda a organizar y clasificar grandes cantidades de datos. Conecta los diferentes sistemas y desarrollos que pueden tener una empresa, institución u organización, creando un entorno amigable y organizado de la información. Estamos en Digital, súper contentos con el chat presencial y José Enrique Estremaidoro, todo un millennial. Bienvenido a Digital. Muchas gracias. CEO en Yorko, ¿verdad, José Enrique? Sí, CEO en Yorko. Ya llevamos 2 años, ¿no?, de traer las mejores prácticas internacionales a empresas latinoamericanas. ¿Sobre qué? ¿Cuáles son las prácticas sobre qué? Prácticas sobre desarrollo de software, principalmente aplicaciones móviles, web y un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que ahorita la mayor parte de las aplicaciones se manejan en la nube, ¿no? Entonces, prácticas modernas tanto en la forma de desarrollar como en las tecnologías que se utilizan. Buenísimo. Hablando de las tecnologías que se utilizan y todo esto que es el software, lo que le llaman backend y todo eso, nuestro tema de hoy, bueno, es un tema que no es fácil. La arquitectura de datos y la información. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de arquitectura de datos, estamos hablando de cómo la modelamos, dónde la guardamos, cómo la movemos
y cómo la manejamos, ¿no? Así como cómo la protegemos. Pero principalmente, ¿qué sería eso? ¿Un software? ¿Sería qué es? ¿Esos datos son...? En realidad los datos son independientes del software. O sea, cualquier tipo de dato. Sí, cualquier tipo de data que vas dejando. Cualquier tipo de data. Por ejemplo, podríamos hablar de tu perfil de Facebook, podríamos hablar de la cantidad de clientes que tuviste. Por ejemplo, uno no piensa a veces en un Excel como un software, pero pues ahí también tienes datos, ¿no? Y eso a través de tus aplicaciones lo puedes ir explotando, lo puedes ir moviendo, o puedes inclusive hacer analíticas muy fuertes. Ya hoy en día el software es mucho más accesible de lo que era hace 20 años, por ejemplo. Claro, ahora quien domina la data, dicen, lo domina todo, ¿no? Esta arquitectura nos ayuda a conformar o a entender o a analizar mejor los datos. Sí, efectivamente, si nosotros hacemos bien la arquitectura, es no solo más fácil explotar la información, sino además derivar información de ella y manejarla de la forma correcta, porque recuerda, cuando la gente te da su información, pues puede ser algo muy sensible, ¿no? Claro, Entonces, hay datos, cuéntale a nuestra audiencia, a nuestros internautas, ¿cuáles serían datos sensibles y los no sensibles? Por ejemplo, viniendo del mundo de, ¿cómo se llama?, de las farmacéuticas, datos muy sensibles son los datos personales, pero también los datos personales médicos, por ejemplo. Cosas que puedan ser, tal vez... Por ejemplo, tu tipo de sangre. Tu tipo de sangre, o imagínate que enfermedades. El medicamento que estás tomando. El medicamento, claro. Cuando te lo tomaste, quién es la persona que te cuida. Así es. Ahora, esta arquitectura de datos e información, ¿la información de qué va? ¿De qué trata? La información es una forma de decir datos, ¿no? Con inteligencia nosotros podemos derivar más análisis a partir de estos muchos datos. Inteligencia en general, también podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial, pero en realidad cuando hablamos de inteligencia hablamos de este análisis, de cómo obtengo a partir de unos ciertos datos derivados que me puedan ayudar a entenderlo mejor y a usarlos, ¿no? Es la diferencia entre tener un montón, no sé, de archivos y una historia que te explica qué es lo que está pasando con estos archivos, ¿no? Ok, muy bien. Vamos dejando una huella digital muy grande porque desde que nos estamos utilizando todo el ecosistema digital, desde que estamos en Internet, se va quedando esa huella digital. Todos esos datos que vamos dejando, alguien los recopila. Alguien los recopila, alguien los explota y alguien los analiza. Ok, como obviamente ahí es muy claro cuando ya te van siguiendo tus gustos, qué compras, ¿no? Qué películas, qué entretenimiento. Pero ¿qué más pueden saber de ti? Inclusive a partir de una simple conversación con modelos estadísticos o modelos de lenguaje, pueden sacar diferentes características que necesariamente tú no compartiste con ellos. Y bueno, pues la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, como estábamos hablando con José Enrique, Big Data, ahora también se le llama Huge Data, es clave para entender la realidad económica, las demandas del mercado, el perfil de los usuarios y su respuesta a nuevos productos o servicios. Y se ha convertido no solo en una prioridad para la economía en general, sino también para cualquiera que quiera hacer un emprendimiento, no se diga montar un negocio o una empresa. Por ejemplo, hablando de tecnología y datos, conectamos ahora con Andrés Lechudo. Rocío, gracias por conectar conmigo. Nos encontramos en Shenzhen, en China, ya que estamos en el evento Huawei Cloud Compass 2024. Fuimos invitados a conocer toda la innovación y tecnología en China, entre ellos el Centro de Investigación y Desarrollo de Huawei. Acá hay oficinas, restaurantes y varias salas temáticas. Lo curioso es que está inspirado en varias ciudades europeas. Imagínense, hasta tiene su propio tren para moverte por todo el campus. También tuvimos la oportunidad de conocer centros de carga para autos, y algo que me llamó mucho la atención es que dependiendo de la hora o el día de la semana, es el precio que pagarás por cargar tu auto eléctrico. Otra tecnología que me impresionó bastante son unos tags que se usan en distintas industrias, mediante los cuales vas a poder rastrear tus productos en todo momento e incluso funcionan en animales para medir su temperatura y dónde se encuentran. Lo más loco de todo es que no necesitan recargarse. Estos obtienen energía de las ondas proporcionadas por las redes 5.5G de Huawei y otras fuentes. La verdad es que estoy bastante sorprendido de la importancia de la red 5.5G de Huawei y todo lo que puedes hacer, así como las ciudades inteligentes. ¿Se imaginaban que fuera así? Rocío, nos conectamos la próxima. Continuamos en el chat presencial con José Enrique Estremaldoiro. Y cuéntame, en esta startup, ¿cómo empleas los datos? ¿Cómo esa arquitectura de datos, esa información, la empleas, la utilizas? Mira, en muchos de los clientes que tenemos, sus arquitecturas de información no están bien hechas, por lo tanto no pueden explotar al máximo la información que tienen. Adicionalmente, pues no generan información precisa y eso pues genera muchos problemas, ¿no? Si no está bien hecho, no lo puedes usar. ¿Cómo sería bien hecho? Explícanos un poquito más a los de aquí. Tenemos que asegurarnos que cada dato que tengamos en nuestro sistema, ¿no?,
sea válido y sea preciso, ¿no? También que sea consistente con el resto de los datos. Una de las partes en las que más se pierde esto es en la integración entre diferentes sistemas, ¿no? A veces integramos y por una mala integración o se pierde información o se corrompe o realmente no se utiliza y pues no se le presta la atención y el cuidado. ¿Se corrompe es que se fractura, se pierde? Cambia, ¿no? Cambia de una forma en la que ya no lo puedes utilizar de forma José correcta. Enrique, danos un caso de uso, un ejemplo que hayas tú trabajado para que entendamos un poquito más esto. Por ejemplo, si nosotros no modelamos bien la información, digamos un caso en el que estemos hablando de información médica, ¿no? Por ejemplo, digamos recordatorios para los diferentes pacientes, ¿no? Que eso nos puede dar datos sobre actividad, nos puede dar datos sobre si están sabiendo usar el producto correctamente, ¿no? Así como pues otras cosas que podemos analizar alrededor de esta misma funcionalidad. Al ser diferentes sistemas, puede que estos recordatorios, te digo, si no está bien integrado, terminen cambiando los datos simplemente para que funcione el sistema, pero no realmente nos dicen las cosas como son. Tú utilizas No están mucho claros. Data Analytics, ¿no? El famoso análisis de los datos. Entonces lo que me estás diciendo está implícito, ¿no? Sí, está implícito. Y digo, Pero entonces, ¿utilizas inteligencia artificial o todo lo hace el factor humano? No, lo haces en diferentes capas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes los datos que usas en tu sistema, que funcionan, luego los puedes recopilar, puedes también sacar datos poco estructurados, que son los que usualmente no vas a usar en la aplicación, y empezar a usar diferentes herramientas. Eso es buenísimo. Cuéntame, ¿cuáles son los datos estructurados y los no estructurados para entender? Los estructurados te puedes imaginar una tabla, ¿no? Digamos que yo tengo un producto, tengo su identificador, el nombre del producto, la descripción, o sea, literal como un Excel. Ajá. Un dato no estructurado es como una conversación, ¿no? Como nuestro chat. Como nuestro chat Ok. ahorita, ¿no? De este chat podemos sacar un montón de información, sí sabemos explotarlo, sí lo guardamos de la forma correcta y si no lo ponemos en una estructura que no pudiéramos explotar fácilmente. Ok, para cerrar, ¿qué industrias, empresas, quiénes utilizan esta arquitectura de datos principalmente? La arquitectura de datos se lleva de como una rama muy formal en finanzas y en sector salud, pero cualquier empresa, inclusive el empresario más chiquito con su tiendita de la esquina, tiene datos que tal vez no está explotando y que no está guardando. O los de a pie, que ya nos subimos también al e-commerce, puede ser, ¿no? Bueno, de los de a pie, todo lo que tienes en tu tablet tiene tus datos. José Enrique, ha sido un gusto que nos acompañes en digital. Ahí están las redes de José Enrique Estremaitoiro. Síganlo, por favor, porque es un emprendedor súper joven y está haciendo un trabajo impresionante. Muchas gracias por venir a digital. Muchas gracias por invitarme. Y por supuesto que en digital siempre están los que realizan contenidos y los que saben manejar la tecnología detrás de esos contenidos, como Fernando Barrera, director adjunto en Informativo MXN. Fernando, ¿Cómo te va? ¿cómo nos podrías explicar, a grosso modo, la tecnología digital que estás implementando en este Informativo MXN? MXN es una plataforma de información que me gusta llamarle información que entretiene. Te da datos importantes que pueden aportar a tu vida donde estás o datos importantes que están pasando en ese momento más allá de los noticiarios comunes. En esta producción de cápsulas, que son cápsulas informativas, que el conductor, a través de una plataforma que ya tenemos activa y hecha y tal, él llegue, prenda nada más la cámara, prenda su back, se ponga a grabar y vía internet, vía digital, la jalan y empiezan a armarla. La idea es, en esta implementación de tecnología, usar menos gente al respecto involucrada y optimizando recursos podemos tener un muy buen producto. ¿Quieres agregar algo más? Pues nada más que nos sigan en todas las plataformas queremos estar en todos lados, para que sea accesible en cualquier lado, en cualquier plataforma que uses, poder tener 2 minutos de entretenimiento de tu lugar de origen o de alguna otra cosa que te interese. Muchísimas gracias. A ti. Como hemos visto hoy en digital, la importancia de una arquitectura de datos e información eficaz y bien gestionada no puede subestimarse. Es la base sobre la cual se construye la competitividad, la innovación y la eficiencia operativa. Gracias a Informativo MXN que nos ha permitido hacer esta emisión en sus magníficas instalaciones. Soy Rocío Brauer y a nombre del gran equipo digital agradezco tu conexión, tu interacción y tu atención.